Bienvenidos a esta nueva semana de trabajo. Es un placer volver a conectarnos para seguir desarrollando nuestras actividades en el curso de literatura. En esa oportunidad vamos a profundizar nuestros conocimientos acerca del realismo peruano. Ya observamos la semana anterior de qué manera influyó el contexto histórico-cultural en el desarrollo de las obras pertenecientes a esta corriente. Vimos a un destacado Manuel González Prada como uno de sus representantes más excelsos, que trajo muchas innovaciones a esta corriente. En esta oportunidad vamos a ver a las representantes del círculo de feministas en el Perú y por qué no decir en Hispanoamérica. Mujeres destacadas con gran aporte, no solamente en el ámbito literario, sino también en el ámbito social. Vamos a analizar un poco acerca de las expresiones que engloban a estas representantes. Tenemos a Mercedes Cabello de Carbonera. La lectura ejerce una influencia poderosísima en nuestro espíritu. Ella es el lenitivo para muchos males de la vida y el opio con que adormecemos por un momento los dolores del alma. Incentivando a la lectura, ¿correcto? En el caso de Clorinda Mato de Turner, centelló la luz para la causa de la mujer, quedando en la ceniza del oscurantismo las cadenas que sujetaban su cuerpo y embrutecían su alma. Ambas apostaron por el desarrollo de la educación, el derecho a la educación en la mujer. Es la única manera de propiciar su libertad y la igualdad de derechos en una época en que les era vedada. Analizamos estos momentos la vida de Clorinda Mato de Turner. Nació el 11 de noviembre de 1852 en el Cusco, una escritora cusqueña, cuyo nombre no es Clorinda Mato de Turner, sino Grimanesa Martina Mato Usandivaras de Turner, ese es el nombre completo, ¿no? Hija de Ramón Mato y Grimanesa Usandivaras. Desde joven le interesó las letras e hizo grandes aportes a periódicos y revistas de la época. Su maestro fue Ricardo Palma, a quien de repente tomó como modelo en cuanto al desarrollo de una de sus obras, de sus primeras obras, Tradiciones Cusqueñas, pero también recibió la influencia pues de Manuel González Prada, ¿no? Se mudó a Lima en el año 1866. En 1889 asumió la dirección del Perú Ilustrado y publicó su novela Ave sin nido. Antes de esto, ella había trabajado en la revista Recreo del Cusco. En 1895 se fue del país ya que apoyaba a Cáceres, lo que no le gustó a los que apoyaban a Piérola. Se quedó en Buenos Aires y editó la revista El Búcaro Americano. Murió en Buenos Aires el 25 de octubre de 1909. Una mujer que pudo expresar su forma de pensar respecto a lo que ella observó en cuanto a la problemática indígena. Para ella la novela debe ser una fotografía que retrate la realidad de los indígenas, que hasta ese momento habían sido olvidados. Sus obras más importantes fueron sus novelas Ave sin nido, Índole y Herencia. Lo que destaca sobre su obra es su crítica sobre el abuso hacia los indios. Se considera que es la iniciadora del movimiento indianista. Según ella, la educación es la única forma de progresar para los indios y el país entero. Ya lo decía Manuel González Prada en cada una de sus aportaciones en cuanto a los discursos, ¿no? En el Ateneo, que es la única manera de salvar al Perú, porque fuimos nosotros los únicos responsables de la derrota ante Chile en la Guerra del Pacífico. Hay que conocer un poquito de datos importantes en cuanto a su trayectoria, en cuanto a sus inicios. A Clorinda se le conoce como la precursora de la novela indigenista. Inspiró grandemente a mujeres en todas partes
por su escritura subversiva, es decir, en contra del gobierno, en contra del maltrato, en contra de las instituciones que perjudicaban la vida de los campesinos, ¿no? En todo caso, pues, sus escritos estaban a favor de los indígenas y eso lo va a demostrar en su obra Ave sin nido. Forma parte de lo que se considera como la primera generación de mujeres ilustradas en el Perú. Ahí también, junto a Mercedes Cabello Carbonera, Teresa González de Fanning, van a ser mujeres destacadas que aportaron en el ámbito educativo. Fundó la revista El Recreo, en la que publicaron literatos famosos como Ricardo Palma, ¿no? Uno de ellos. Asumió la jefatura de redacción de El Perú Ilustrado en Lima. En 1892 fundó junto con su hermano, el doctor David Mato, la imprenta La Equitativa, también en la misma ciudad, donde trabajaban únicamente mujeres y se editaba el periódico Los Andes. Fundó la revista Búcaro Americano, en la que publicaban escritores como también Ricardo Palma, Amado Nervo, Rubén Darío o Leopoldo Lugones. Y colaboró en otros medios como La Nación, El Tiempo y La Razón. Entonces estuvo bastante involucrada en el ámbito periodístico, ¿no? En la redacción, apoyó mucho a escritores que decidieron apostar por publicar sus obras en las revistas, ¿no? En las que ella trabajó. Participó a su vez en movimientos literarios, veladas literarias, ¿no? En el caso de Arequipa, también en el círculo literario en el Ateneo. Fue la primera mujer que ingresó al Ateneo en Buenos Aires en el año 1895. Ahora, tuvo un fuerte problema, un serio problema a raíz de la publicación de Ave sin nido, por las denuncias que hacía respecto a la corrupción de las entidades y del clero. Fue excomulgada. Y más aún que en el periódico que ella trabajaba, dice, el escritor brasileño pues publicó una de sus obras, en este caso de tinte sacrílego, ¿no? Y esto le valió pues para que la Iglesia Católica iniciara una campaña en contra de ella y las masas populares instigadas por el clero se levantaron, incendiaron su casa, quemaron sus libros, en este caso fueron vetados, fueron prohibidos, ¿no? Se ganó la vida impartiendo clases cuando ya fue exiliada a Argentina, en Buenos Aires estuvo. Entonces se dedicó pues a dictar clases en la Escuela Normal de Profesoras, así como en la Escuela Comercial de Mujeres. Trabajó como periodista y en todo caso pues es la labor que ella desempeñó, como les decía, en el ámbito educativo, en el ámbito de promover el derecho de las mujeres, ¿no? A la igualdad, a la educación, que es parte importante para que ellas salgan adelante. En sus trabajos literarios presentó a los indígenas en una forma más humana y positiva, lo cual era contrario a la forma de pensar de la época. A pesar de su ascendencia blanca, nunca estuvo de acuerdo con la manera en que se trataba a los indígenas y utilizó sus escrituras para hablar en favor de ellos y crear conciencia en la gente. También fueron parte de una campaña para mejorar la educación de las mujeres. Realizó la traducción de los evangelios al quechua como uno de sus aportes más. Tuvo lazos profesionales con dos escritores destacados, en el caso de Manuel González Prada y el señor Ricardo Palma, ¿no? Ambos influyeron en su carrera, tanto en cuanto a la escritura de las tradiciones cusqueñas por Ricardo Palma y a la ideología modernizadora de Manuel González Prada. Su libro, el primer libro publicado en 1884, lleva el título de Tradiciones cusqueñas, leyendas, biografías en hojas sueltas. Y también el segundo tomo de la misma obra, dice, lo tituló Tradiciones crónicas y hojas sueltas. Ahora es en el ámbito de las tradiciones, pero también tenemos tres novelas destacadas. Ave sin nido en 1889, una obra en dos partes, ¿no? Que narra la historia entre un hombre blanco y una bella mujer mestiza, quienes no pudieron casarse al descubrir que eran hermanos, hijos de un mismo padre, un sacerdote mujeriego, se puede decir así,
abordando de esta manera el tema de la inmoralidad sexual de los clérigos en esa época, así como la corrupción de las entidades estatales. En el caso de índole, otra de sus obras, se enfoca en la denuncia anticlerical. Su protagonista es el padre Peña, es un explotador de indios. También aparece como personaje la mujer con virtudes que supera en general al hombre, ¿no? Y por último, Herencia aborda la problemática de la educación de la mujer en el aspecto sexual. El título alude a la herencia moral y social que reciben las jóvenes de sus madres. En otro de los géneros también tenemos al drama, al género dramático, en el cual no tuvo tanto éxito. La única obra que escribió tuvo 2 representaciones, ¿sí? Y Mazuman es el título, o El secreto de los incas. En el caso de Ave sin nido, pues es una obra muy destacada, como les decía, en 2 partes, traducida al inglés, que relata pues la historia de los abusos cometidos por las autoridades tanto del Estado, gubernamentales, como en la iglesia en contra de los indios, y como la incursión de una pareja de extranjeros que habían implantado pues una minera en la ciudad, en el pueblito, no ciudad, en el pueblito de Quillac, un pueblo creado. Entonces tratan de solidarizarse con los indígenas y apoyarlos, ¿no? Ahí descubren cada una de las actividades ilícitas y intentan pues apoyarlos, pero se dan cuenta pues que la corrupción está enraigada en el pueblo, de tal manera que las autoridades generan un complot ante ellos, levantando a la gente, diciendo pues que forasteros se habían involucrado en la casa de los Marín. Entonces la gente se levanta, ocurre el asesinato de los padres de la protagonista, y ella pues pasa a mano de Lucía y Fernando Marín. Las 2 niñas quedan huérfanas, pasan a manos de ellas, y ahí pues se revela un secreto que va a cambiar la vida de los jóvenes. En este caso, Manuel y Margarita eran hermanos, hijos de un sacerdote anterior, y esto pues trae abajo sus planes matrimoniales, ¿no? Entonces, eso más o menos se va a ver al analizar la obra, que ya ustedes deben haber leído en su primera parte, conforme se indicó. En el caso de Mercedes Cabello de Carbonera, otra de las representantes, nacida en Moquegua y casada pues con un médico, el señor Urbano Carbonera, colaboró en los diarios y revistas donde plasmó sus primeras inquietudes literarias, de un corte recio, bastante drástico, involucrada en el naturalismo, ¿no? Ahora dice, en el año 1886 adquiere su consagración pública al obtener la medalla de oro con su primera novela, Sacrificio y Recompensa, en el concurso convocado por el Ateneo de Lima. El año de 1887 publica en España su novela Eleodora. Por esta época hace conocer también su artículo titulado Una fiesta religiosa en un pueblo de Perú, en que, basándose en la experiencia de un pueblo del interior, se solidariza y aboga por la raza indígena. Fue admiradora de 2 grandes novelistas, Honorato de Balzac y Gustavo Flaubert. También escribió la novela Blanca Sol, su mejor obra, y El conspirador, donde critica pues a uno de los que en el tiempo que ella vivió fue uno de los presidentes, ¿no? Nicolás de Piero. Sufrió una parálisis progresiva que la llevó a la muerte en el año 1909. Ahora, datos importantes. Nacida en la ciudad de Moquegua, en el seno de una familia terrateniente, a la edad de 24 años se casó con el señor Urbano Carbonera, quien la acercó a la ciencia y al positivismo, pero tuvo un matrimonio infeliz, no tuvo hijos, se separó de su esposo, quien la contagió de sífilis, ¿no? Colaboró activamente en diarios y revistas con el nombre de Enriqueta Pradel, antes de animarse a usar el suyo propio, por ciertos temores a las represalias, a las críticas, porque el contenido de sus obras son bastante fuertes. Aunque comenzó haciendo versos, rápidamente pasó a escribir a ensayos en favor de la emancipación de la mujer. Fue incorporada en el Ateneo de Lima y pues denunció muchos problemas
políticos. Entre sus obras están Sacrificio y Recompensa, Los amores de Hortensia, Blanca Sol, El conspirador y también ensayos en función a la emancipación de la mujer. Muchas gracias.